Estamos en las llanuras polvorientas de Dakota del Sur en 1860 y lo que estás a punto de ver es increíble. Imagina un horizonte donde el viento aúlla con una fuerza salvaje, golpeando los costados de carretas que cruzan un océano de pasto seco, llevando consigo a jovencitas que apenas han dejado de jugar con muñecas de trapo para enfrentarse a un destino que les arrebata la inocencia de un solo golpe. Al llegar a estos asentamientos mineros, donde el orden es un concepto desconocido y el oro es el único dios, el umbral de la infancia se desvanece a los 12 o 13 años. Aquí, una niña deja de serlo en el momento exacto en que pone un pie sobre el barro de la calle principal. La escasez de mujeres es tan extrema que cada joven se convierte de inmediato en el centro de todas las miradas, moviéndose en un mundo donde la seguridad no es un derecho, sino un milagro que depende enteramente de la cercanía a un arma cargada o de la sombra de un protector cuya lealtad suele ser tan volátil como el clima de la pradera. En este escenario de vulnerabilidad absoluta, donde las leyes son tan inexistentes como el agua limpia, surge un fenómeno asombroso y desesperado. Muchas de estas jóvenes, con una astucia admirable, deciden camuflar su propia identidad bajo capas de ropa masculina, botas pesadas y sombreros de ala ancha que ocultan sus facetas más delicadas. No lo hacían por un deseo de cambio de identidad, sino como una estrategia de supervivencia vital, una armadura de tela y cuero para transitar entre campamentos de hombres rudos sin ser detectadas, prefiriendo vivir como sombras anónimas antes que enfrentar los riesgos de un camino que no perdonaba la fragilidad. Así, entre el humo de las hogueras y el estruendo de los picos golpeando la piedra, estas adolescentes aprendieron a caminar con paso firme y mirada baja, custodiando el secreto de su seguridad en un entorno donde ser mujer era, quizás, el oficio más peligroso de todo el salvaje oeste. Pero el desafío apenas comenzaba al caer la noche, cuando el refugio de aquel hogar soñado se revelaba como una ilusión de tela y aire. Imagina por un instante que tu habitación, tu santuario de descanso, no es más que una tienda de lona que se agita con el viento o una pequeña choza de adobe donde el concepto de pared es casi una cortesía. En estos pueblos recién fundados, la privacidad era un lujo más escaso que los diamantes, y las jóvenes se veían obligadas a crecer en una pecera humana donde cada uno de sus movimientos era observado por extraños. Es asombroso pensar que procesos tan naturales como el aseo personal, el cambio de ropa o el simple descanso se convertían en una coreografía de la supervivencia social. No había rincones ocultos para la intimidad, y los momentos de vulnerabilidad biológica eran presenciados por hombres endurecidos y compañeros de viaje con los que compartían un espacio sofocante. La falta de higiene era una batalla constante contra el polvo que se filtraba por cada rendija, y para intentar rescatar un ápice de dignidad, estas mujeres recurrieron a un ingenio conmovedor y casi teatral. Colgaban sacos de harina vacíos o mantas remendadas para crear habitaciones ilusorias. Biombos improvisados que dividían una sola estancia donde podían llegar a dormir 10 personas amontonadas. Tras esas telas delgadas que apenas detenían la luz de las velas, las jovencitas trataban de crear un mundo propio, escuchando la respiración de los desconocidos al otro lado, en una lucha diaria por mantener un rincón de secreto en medio de un caos donde la mirada del otro siempre estaba presente. Lo que estás viendo no es el simple mantenimiento de un hogar, sino un esfuerzo industrial realizado por manos adolescentes que se curtían antes de tiempo bajo un cielo implacable. Lavar la ropa de cientos de mineros no era una tarea, era una gesta heroica que implicaba acarrear pesadísimos cubos de agua durante kilómetros, subiendo colinas y atravesando desfiladeros bajo un calor abrasador, solo para enfrentarse a jornadas de 16 horas que doblaban sus espaldas sin piedad. Es fascinante y a la vez sobrecogedor pensar que tareas que hoy nos parecen automáticas, en el oeste eran batallas químicas. Las jóvenes fabricaban su propio jabón mezclando ceniza de madera con grasa animal para obtener una lejía tan potente y corrosiva que las quemaduras en sus manos eran una marca de identidad constante, dejando cicatrices que contaban la historia de su sacrificio. Procesar animales, mover troncos para el fuego y luchar contra el fango eterno de las calles convertía su día a día en un ciclo de fatiga extrema que las hacía envejecer prematuramente, transformando a las jovencitas de rostro lozano en mujeres de piel cuarteada y músculos de acero en cuestión de meses. En estos asentamientos, el trabajo doméstico no conocía el descanso ni la tecnología,
y cada prenda blanca que lograban rescatar del lodo era un triunfo del espíritu sobre una naturaleza que parecía empeñada en cubrirlas de polvo y olvido. Tras esas extenuantes jornadas de trabajo, el corazón de estas jóvenes se enfrentaba a una encrucijada donde el romance solía ser un lujo que pocas podían permitirse frente a la urgencia de la subsistencia. Imagina el contraste asombroso entre las jovencitas que devoraban novelas de amor a la luz de un cabo de vela, soñando con caballeros galantes, y la realidad de verse obligadas a participar en un auténtico mercado de la supervivencia, donde un matrimonio era, antes que nada, un contrato por un techo y un plato de comida. La presión social era un peso asfixiante que las empujaba a elegir un marido antes de cumplir los 18 años, pues dejar de ser una carga económica para la familia no era una opción, sino una necesidad vital en un mundo que no ofrecía espacio para la mujer soltera. Es fascinante observar cómo se forjaban uniones con hombres mucho mayores, figuras endurecidas por la mina y el desierto que buscaban una presencia femenina en sus hogares de piedra, creando matrimonios donde el afecto debía crecer, a menudo, sobre la base del respeto mutuo y el trabajo compartido. Pero lo más increíble de esta búsqueda de seguridad fue el auge de las novias por correo, un fenómeno que parece sacado de una leyenda. Adolescentes valientes que cruzaban todo el continente en trenes polvorientos y carretas tambaleantes para entregarse al compromiso con un desconocido al que solo habían visto en una fotografía borrosa o a través de palabras escritas en papel. Estas jóvenes apostaban su vida entera a la veracidad de una carta, llegando a pueblos remotos para encontrarse cara a cara con su destino en un muelle o una estación, uniendo sus vidas a extraños en una danza de fe y necesidad que definía el mapa emocional de la frontera. Pero el destino final de estas valientes mujeres era, quizás, el más melancólico de todos, pues a menudo se veían obligadas a convertirse en nómadas de una tierra que no las dejaba echar raíces. En un mundo donde la vida de un pueblo dependía enteramente de que la plata o el oro siguieran brotando de las entrañas de la tierra, el agotamiento de una veta significaba el fin de una existencia entera. De la noche a la mañana, el hogar que habían construido con sus propias manos comenzaba a desmoronarse, obligándolas a un desarraigo constante. Es asombroso pensar en la crisis de identidad que sufrían estas jóvenes al mudarse una y otra vez, siguiendo los sueños de riqueza de otros, mientras perdían por el camino sus amistades más queridas y sus pocos objetos personales, convirtiéndose en sombras que deambulaban por asentamientos transitorios. En medio de este sentimiento de pertenencia fracturado, nació una costumbre que es capaz de erizar la piel, el hábito de enterrar pequeños tesoros en los alrededores de sus casas antes de abandonarlas para siempre. Imagina a una jovencita, con los ojos empañados por la nostalgia, cavando un pequeño agujero junto a un porche de madera para ocultar una muñeca de porcelana rota, un diario íntimo lleno de secretos o un pequeño espejo de mano. Eran anclas de su propia historia, huellas silenciosas de su existencia que dejaban atrás como un mensaje para el futuro, negándose a ser borradas por el polvo. Así, antes de que el pueblo se transformara oficialmente en un lugar fantasma, ellas ya habitaban esa soledad, siendo las guardianas de una identidad prestada en un territorio que devoraba sus recuerdos con la misma rapidez con la que el viento borra las huellas en la arena del desierto.